Hola, en el día de hoy vamos a trabajar la representación de una función. Las funciones se pueden representar de diferentes formas pasando por diferentes registros, pueden ser verbal, algebraico o gráfico. Algunas formas de representarlas son las siguientes. A través de una expresión simbólica, es la expresión algebraica de la función. Esta expresión se simboliza como y igual a f de x. Por ejemplo, y puede ser igual a 4x menos 3, que es lo mismo que expresarlo como f de x igual a 4x menos y. Y y f de x son iguales, como lo dice aquí. Por lo tanto, puedo expresarlo de ambas formas, sea con y o sea con la expresión f de x. También se puede expresar de forma verbal, es aquella relación entre variables que se expresa mediante un enunciado. Por ejemplo, al tener esta función y igual 4x menos 3, la función será representada por la expresión. Las segundas componentes de f son equivalentes a 4 veces las primeras componentes disminuidas en 3. Las parejas ordenadas o los pares ordenados son otra forma de representar funciones. Las funciones se representan mediante un conjunto de pares ordenados x, y de esta forma. X serán las primeras componentes y y serán las segundas componentes. Las primeras componentes x serán menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y las segundas componentes y dependerán de los valores que yo les haya dado a x. ¿Por qué dependerán? Pues miremos este ejemplo. Si yo tengo f de x igual a 4x menos 3, que es el ejemplo que venimos trabajando, lo vamos a tener como ejemplo estándar. Donde está x lo debo reemplazar por cada uno de los valores que coloqué en las primeras componentes. En este caso voy a tomar menos 2 y menos 1 primeramente. Si yo tengo menos 2 en x, como lo está aquí, debo calcular este valor en y. Verifiquemos. F de menos 2 va a ser igual a 4 por menos 2. Aquí donde estaba x la cambié por menos 2. Menos 3. Eso da igual a 4 por menos 2 menos 8 menos 3. Haciendo estas restas o sumas me quedaría menos 11. Ahora si reemplazo por 1, que es la primera componente de esta de acá, me debería resultar 1. Miremos, 4 por x, pero x ahora vale 1, quitándole 3. 4 por 1, 4, menos 3, me queda 1. Efectivamente la segunda componente será 1. De igual forma va a suceder para los demás casos. Es decir, cuando x vale menos 2, y valdrá menos 11. Cuando x vale menos 1, y tendrá un valor de menos 7. Cuando vale 0, menos 3. Cuando vale 1, 1. Y cuando vale 2, 5. Por tabla de valores también se puede representar de manera implícita una función. Teniendo de ejemplo la misma función, la tabla de valores me quedaría de esta forma. A x le puedo dar los valores que yo quiera. Y en y debo calcular los valores dependiendo de los valores que haya puesto en x. Si aquí coloqué menos 2, debo reemplazarlo acá como hice en las parejas ordenadas para calcular el valor de acá. Ahora, si ya me dan las parejas ordenadas, pues solamente las coloco en el cuadro. Si yo no tuviese la solución de esto, pues miro que la x sería menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y esos son los valores que colocaré aquí en x. Y en y colocaré los resultados, menos 11, menos 7, menos 3, 1 y 5, respetando a cuál corresponde cada uno. Aquí se hace el mismo procedimiento que se hizo allá arribita. 4 por menos 2 menos 3, lo cual me queda y igual a 11. Entonces f de menos 2 es igual a 4 menos 2 por menos 2 menos 3 me da menos 11. Acá tenemos la representación en un diagrama sagital donde tenemos un primer conjunto y cuyos elementos serán menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Estos serán los elementos del dominio. En y estarán los elementos de rango y va a ser mi conjunto de llegada. La representación a través de diagramas sagitales se hace de esta manera. A través de los planos cartesianos también se puede representar una función, ubicando en ella las parejas ordenadas de los ejes de las coordenadas.
X y Y, o el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. A partir de la siguiente expresión algebraica, determinemos sus diferentes formas de representación. Nos dan por expresión algebraica g de x igual a menos 3/4 de x más 2. Debemos representarlo en expresión simbólica, verbal, parejas ordenadas, tablas de valores, diagrama sagital y gráfica cartesiana. Teniendo así lo siguiente. La expresión simbólica me quedaría g de x igual a menos 3/4 de x más 5, representado como y igual a menos 3/4 de x más 5. Es decir, donde aparece g de x lo reemplazo por y. De manera verbal o expresión verbal lo puedo expresar como menos 3/4 de x aumentándole 5 o menos 3/4 de x adicionándole o sumándole 5. La representación tabular me quedará de esta forma. En x coloco los valores que yo desee reemplazar y en g de x o y coloco los valores que me dé al reemplazarlo en la expresión algebraica. Al tener esta expresión algebraica, lo que tendría que hacer es ir reemplazando. Menos 3/4, donde está x coloco menos 2 y le sumo el resultado de esto 5, lo cual me queda menos 13 medios. Acá tendría que reemplazarlo donde está la x por 1 y así me quedaría 23/4 al sumar el resultado de aquí, de toda esta expresión, con 5. Y 0 me da 5. Cuando x vale 1, valdrá y menos, 17/4 y cuando x vale 2, valdrá y 7 medios. Las parejas ordenadas que me quedarán las puedo sacar de esta misma registro tabular. Si no tengo el registro tabular, lo hago calculándolo como lo hice anteriormente. Quedándome así menos 2,13 medios, menos 1,23/4, 0,5, 1,17/4 y 2,7/4. El diagrama sagital me quedará representado en el conjunto del dominio los valores de x, que serán menos 2, 1, 0, 1 y 2. Y en y me quedarán los valores que encontré, 13 medios, 23/4, 5, 17/4 y 7 medios, relacionados respectivamente de esta forma. La gráfica cartesiana o el plano cartesiano me quedará de esta forma, de manera lineal. Pasamos hacia el concepto de función de variable real. Se define función de variable real o simplemente función real aquella función matemática que hace corresponder a cada número real x que pertenece a los reales a través de una regla de transformación f de x. De tal forma tenemos que f del dominio de f en R, donde x será y igual a f de x. Decimos que estamos ante un caso de variable real cuando tanto el conjunto del dominio como el del codominio o ambos conjuntos pertenecen a los números reales. Consideremos el siguiente diagrama de Venn, donde tenemos los elementos en el conjunto A desde x sub 1 hasta x sub 5 y en el conjunto B desde y sub 1 hasta y sub 7. La representación representa el diagrama de una función puesto que, primero, el dominio y el codominio son no vacíos. Tanto este primer conjunto como el segundo conjunto tienen elementos, son diferentes vacíos. Todo elemento del primer conjunto del dominio, x1, x2, x3, x4 y x5 está relacionado con un solo elemento del segundo conjunto, y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4 en este caso. No se relacionan con y sub 5, y sub 6 y y sub 7, pero es que la definición de función no me dice que se debe asociar con todos los del codominio, sino que debe estar asociado cada uno del dominio con uno solo del codominio, es decir, del dominio me debe salir una sola flechita hacia el codominio, lo cual se está cumpliendo y ningún elemento del primer conjunto se está asociando con más de uno del segundo, por lo tanto este diagrama de Venn corresponde a una función. Existen varios tipos de variables real. Veamos algunos de ellos, de qué se tratan y sus respectivas gráficas. La función lineal
es un tipo de función de variable real, la función cuadrática también lo es, la función cúbica, función raíz, funciones polinomiales, inversas, logarítmicas, exponenciales y algunas funciones especiales de las cuales observaremos subgráficas como son la función valor absoluto, función escalón, función entero mayor, función signo, funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. La función lineal es aquella cuyo dominio y codominio son todos los reales. Su gráfica es una línea recta y su notación sería f de x igual a x más b, con a y b que pertenecen a los reales. Así se vería una representación gráfica con una línea recta donde están todos los puntos sobre esa línea. La función cuadrática es una función de segundo grado, es decir, el mayor exponente del polinomio es 2. Se representa así: ax elevado al cuadrado más bx más c igual 0, donde a, b y c son llamados términos independientes y donde se debe cumplir con esta restricción de que a sea diferente de 0. Es decir, que el primer término que acompaña al x sub 2 no sea 0, porque si no anularía y ya no sería una función cuadrática. La gráfica de esta función sería una parábola, que es esto de aquí, que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. La función cúbica es una función de tercer grado cuya forma es ax a la 3 más bx al cuadrado más cx más d, donde a también debe ser diferente de 0. También puede ser escrita como el producto de a por la suma de x más b elevado al cubo, sumándole c. Su gráfica será algo así. La función raíz, sabemos que al sacar la solución a una ecuación de segundo grado nos puede dar una solución, dos soluciones o ninguna solución real. Y también puede sacar la raíz cuadrada de un número que está elevado al cuadrado. Eso nos va a quedar un resultado positivo, negativo también. La función polinómica es una función cuya expresión es un polinomio similar a este. Aquí nos da un ejemplo de y igual a menos x elevado a la 4 más 3x elevado a la 2 menos 2 y su gráfica quedaría representada de esta forma. La forma de calcular esta gráfica sería dándole los valores que yo quisiera a x y en todos los lugares donde aparece x ir reemplazando cada uno de esos valores. La función inversa es la función que hace el recorrido contrario y es denotado por f elevado a la menos 1, es decir que la función inversa es aquella que deshace lo que hace la función f. Así que f de x igual y, entonces f a la menos 1 de y igual a x. Donde está x pasa a ocupar el lugar y x pasa a ocupar el lugar de y. Su gráfica quedaría así. La función logarítmica son las funciones de la forma f de x igual al logaritmo en base a de x, donde a es un número constante y quedaría expresada de esta forma. Si pueden ver, esta gráfica se parece un poco a esta otra que teníamos acá, que es la función raíz. La función exponencial se representa por una ecuación, la cual es f de x igual a elevado a la x, donde x es una variable independiente y será el exponente de la expresión. Esta función alude a fenómenos que crecen cada vez con mayor rapidez. Y igual a Euler a la x y acá está su inversa, y igual a Euler a la menos x. Las funciones especiales que tenemos por acá está la función valor absoluto, que parece una v cuando empieza en valor en 0, la función escalonada, la función de máximos, la función signo, las funciones especiales como lo son las razones trigonométricas, coseno, seno, tangente, la recíproca del coseno que es la secante, la recíproca del seno que es la cosecante y la recíproca de la tangente que tenemos la cotangente. Dentro de las representaciones de variables tenemos variables independientes y dependientes. Hemos hablado de x y y. Ahora es momento de nombrarlas. A x como variable independiente y a y como la variable dependiente.
Es decir, que dependiendo de los valores que yo le dé a X, quienes van a representar los valores del dominio, así será el resultado que obtenga los valores de Y, que serán las imágenes de ese dominio. Por ejemplo, el saldo que hay en el celular está relacionado con la cantidad de minutos que se tiene en el mismo. X va a ser el saldo del celular y Y los minutos del celular. La cantidad de minutos dependerá de la cantidad del saldo que se tenga. Veamos un último ejemplo, el cual nos dice: la señora María tiene un plan de telefonía Tigo con un cargo fijo de 8.400 y 70 por cada minuto consumido. Obtenga el valor de la cantidad de dinero que debe pagar la señora María si usa 0, 5, 10, 15 y 20 minutos respectivamente. Encuentre también la expresión algebraica que permite obtener la cantidad de dinero a pagar de la señora para cualquier número de minutos consumidos, teniendo en cuenta las cantidades constantes y las variables de la expresión. Es decir, este cuadro donde ya me dan los minutos que están acá arriba, debo llenarlos con el valor a pagar. Debo conseguir el valor a pagar por cada una de esa cantidad de minutos. Mire por acá mi pizarra digital. Trabajaremos esta parte teniendo lo siguiente. Nos dicen que la señora María tiene un cargo fijo de 8.400 pesos. Cargo fijo. 70 pesos son la cantidad, el minuto. Por minuto consumido debe pagar 70 pesos. Y ella consume 0, 5, 10, 15 y 20 minutos. Entonces esos son los que yo debo hallar. Pero me doy cuenta que el cargo fijo de 8.400 y los 70 minutos los puedo meter en una expresión. Por lo tanto, la expresión que voy a conseguir va a ser la siguiente. F de X va a ser igual a los 8.400 del cargo fijo más los 70 de cada minuto por la cantidad de minutos que yo me gaste, o que la señora María en este caso se gaste. Donde está la X la iré reemplazando por cada uno de los valores que me solicitan en la situación problema. Por lo tanto, F de 0 es el primer valor que debo calcular. F de 0 será 8.400 más 70 y donde está la X reemplazo por 0. Esto me dará 8.400. Esto lo que me hace entender es que así yo no me gaste ningún minuto, los 8.400 son un cargo fijo. Es decir, es el plan de la señora María. Y así ella no gaste minutos, deberá pagar los 8.400 pesos. Calculemos ahora F de 5. Cuando gasta 5 minutos la señora María, ¿cuánto deberá pagar? 8.400 más 70 por 5 minutos consumidos será igual a 8.400 más 350. Y eso dará como resultado 8.750. Cuando consume 10 minutos, también debemos calcularlo. Eso será 8.400 más 70 por 10. 8.400 más 700 dará por resultado 9.100. Y también lo debo calcular cuando se gasta 20 minutos. Cuando se gasta 20 minutos serán 8.400 más 700 más 70 por 20. 70 por 20 dan 1.400, por lo tanto me queda 8.400 más 1.400. Y eso completo me da 9.800 pesos. Teniendo así los valores que debo colocar en la tabla. Cuando se gasta 0 minutos, ella debe pagar 8.400. En este cuadrito iría 8.400. Cuando gasta 5 minutos, debe pagar 8.750. Cuando gasta 10, debe pagar 9.100. Faltó calcular cuando gasta 15 y ese será el trabajo de ustedes. Calcular cuánto
debe pagar la señora María cuando consume 15 minutos. Porque cuando se gasta 20 ya también lo calculamos, que son 9.800. Así que solamente les queda pendiente calcular cuánto gasta la señora María por 15 minutos consumidos al hablar. Gracias, espero que les haya gustado.